Bueno, entonces inicialmente vamos a hacer como una similaridad acerca de lo que se va a desarrollar. Aquí tenemos un esquema de nuestro, un esquema muy generalizado acerca Profe, de... pues, ¿sí? ¿Eres? profe, no se le entiende. Profe, ¿Está entrecortado? es que te iba a informar que se te está entrecortando muchísimo, no se te alcanza a entender Voy a muy bien. poner solo datos, voy a poner solo datos a ver cuánto se resuelve así y me si se O de soluciona. pronto sea por lo que tienes abierta la tablita al tiempo, profe. Pues de pronto entonces trabajemos solo por el Meet. Pues puede ser, no sé, de pronto sea eso. Yo estoy solo con datos, me cuentan si mejoró esto. No, señor, se está entrecortando. Listo, entonces voy a quitar esto. A ver, entonces está. No me voy a- Ah, ya un poquito. Pues aparentemente sí, no, no sé, profe, cómo se va. Vamos a ver si de pronto podemos seguir haciendo la clase. ¿Listo? Listo. Entonces, generalidades que vamos a desarrollar a lo largo del curso. Tres componentes. El componente inicial va a hablar un poco acerca de lo que es la digestión de proteínas. Profe, no se te entiende nada, se está Profe, si totalmente intentas, cortado. si intentas reiniciar, Voy a revisar, voy a salir de la entrar, ¿vale? Vale, profe, sí, porque no se te entiende absolutamente nada. Listo, ya se escucha un poco mejor. Sí, señor, mejor. ¿Sí mejoró? Listo, cualquier cosa me avisan si de pronto se vuelve a dañar el audio. Muchas gracias. Bueno, entonces les estaba contando que vamos a tener tres momentos, digamos, importantes. El primero va a ser lo que tiene que ver con la digestión de carbohidratos o hidratos de carbono, ¿vale? Carbohidratos. La segunda parte vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver con digestión de proteínas y todo lo que es el concepto de aminoácidos. Hasta el momento nosotros no hemos desarrollado esos temas hasta este momento a nivel bioquímico. ¿Listo? Y luego vamos al grueso de este curso que realmente es de este componente, que es la parte de lípidos, ¿sí? Digestión de lípidos. De lípidos. Y tiene una serie de particularidades bien interesantes. De entrada, los lípidos pues son un poco eh, complejos a la hora de absorberlos, de metabolizarlos, de transportarlos, y sufre de una serie de transformaciones y adaptaciones importantes pues para poderlos utilizar y asimilar completamente, ¿vale? Entonces, con respecto a eso, vamos a ir adentrándonos inicialmente, pues, bioquímicamente hay una serie de enzimas que son importantes para los diferentes intermediarios, tanto para carbohidratos, para proteínas y para lípidos. Y dentro de cada, digamos, compartimento, pues cada uno de estos diferentes intermediarios, pues también tienen adaptaciones en tanto a su absorción, en tanto a su digestión y asimilación. ¿Ok?
Bueno, entonces vamos a ver, por orden vamos a iniciar con el tema de carbohidratos. Este no es muy extenso porque realmente los carbohidratos no tienen, eh, o azúcares no tienen tanto problema para la digestión. Nuestra principal fuente de carbohidratos viene inicialmente desde lo que son las almidones. Acá los vemos, nuestros almidones, que pues para nuestra dieta en particular, a nivel digestivo, hacen una proporción siempre importante. Sobre esto pues faltan, aunque sí se han hecho, pero sí faltan bastante estudios eh, que traten de asociar el consumo de la forma como nosotros hacemos el consumo de almidones y la utilización de los mismos en cuanto a la asociación con determinadas enfermedades, como por ejemplo la diabetes, como por ejemplo temas de hipertensión, temas de enfermedades asociadas a dislipidemia, porque pues hay una base teórica importante que tiene que ver con la cantidad de carbohidratos que están dentro de una dieta en particular que pueden incidir sobre eh, la salud de una población. Nosotros particularmente, la población colombiana y las dietas por región, sobre todo en la región de nosotros, en la región del Tolima y la región sur, tenemos dietas muy asociadas al consumo de carbohidratos. Entonces tenemos una alta carga, sobre todo siempre comemos arroz, ¿sí? eh, plátano, ¿sí? Cereales, cereales. Obviamente el arroz está ahí, cereales. También tenemos consumo, por ejemplo, de carbohidratos a partir, digamos, de pastas. Siempre a granos también. Digamos, también tiene una proporción importante de esos carbohidratos y esos carbohidratos vamos a verlos no de manera simple, no los consumimos en estas formas en las cuales yo les estoy describiendo. Esos carbohidratos no están en forma simple, sino que están en forma eh, de almidones. La estructura a nivel de almidones son las que ustedes están viendo ahí, en la diapositiva como tal. Y sobre esa estructura de los almidones, que es una estructura que puede ser lineal o que puede ser ramificada, hay incidencia de unas enzimas que se encargan de hacer ruptura de los enlaces en los azúcares, ¿sí? Generalmente de todos esos productos, arroz, plátanos, cereales, pastas, granos, que tienen un alto contenido, y eso inclusive aquí faltan las colaciones, pan, ¿sí? Nuestros famosos arepas, todo eso está constituido mayoritariamente por, por almidones, ¿no? Una proporción muy alta y que para ciertas regiones, inclusive para ciertos estratos, la proporción ronda al día en más del 50%. Es decir, más del 50% de nuestra dieta está constituida por estas fracciones, por no decir que para ciertas eh, condiciones puede llegar hasta el 60-70% explicadas por estas fracciones y por tanto toma una connotación bioquímica importante conocer la forma en la cual se digieren estos almidones. Como ya ustedes lo conocen, porque esto lo vimos desde el primer semestre, la forma lineal da o permite que determinadas enzimas, ya las vamos a conocer, tengan una hidrólisis o una ruptura de esos enlaces que se llaman enlaces glicosídicos, ¿vale? Tanto en la zona lineal como en la zona ramificada. La zona lineal une dos carbohidratos en el carbono 1 y el 4, y en la zona ramificada encontramos en el carbono 1 y en el carbono 6 de los diferentes azúcares. Dentro de los diferentes azúcares que vamos a hallar más adelante, vamos a encontrar que tenemos hexosas, ¿sí? 6 carbonos, o tenemos en cuanto a azúcares simples, que es la forma poco recomendada de consumo,
que también está muy representada en nuestra dieta y es muy asociado culturalmente cuando nosotros nos alimentamos, en que siempre tenemos culturalmente que el jugo, que la limonada, que la gaseosa, ¿sí? Todo esto proporciona, además de esa proporción del 50% de almidones, azúcares simples. Azúcares simples, entre los que encontramos, que ustedes bien lo conocen, la sacarosa, sacarosa, fructosa y glucosa. ¿Vale? Y eso, como ustedes lo saben, y lo he repetido yo muchas veces, es la forma poco recomendable. Como lo vieron ustedes hace unos días, ya inició el tema de marcaje de determinados alimentos para indicar a la población lo que puedan ser alimentos, entre comillas, con alto contenido de azúcares. Eso lo vamos a ir viendo en las próximas semanas, en los próximos meses, cómo van a empezar a marcar los empaques de los alimentos, y pues eso se va a ver muy evidenciado, y es rol del médico, si es papel de ustedes a futuro advertir acerca de este consumo de azúcares simples. Entonces, cuando se fraccionan, retomamos de nuevo acá, cuando se fraccionan estos azúcares, ¿ok? Con las diferentes enzimas, se generan cadenas un poco más cortas, ¿sí? De 3, de 4, de 2 o de azúcares simples, ¿vale? Estos son los de particular advertencia debido a que tienen una incidencia importante sobre los mecanismos que tiene el cuerpo de detección de nivel de azúcar en sangre, ¿sí? Es decir que obligatoriamente el cuerpo está adaptado para detectar niveles de azúcares simples. De azúcares simples. Y otra cosa interesante que tienen los azúcares simples, ¿sí? O inclusive los disacáridos, es su capacidad de influenciar. Entonces, hay una influencia de influenciar, ¿sí? El potencial, ¿sí? El potencial osmótico en el cuerpo. Los almidones son capaces de influenciarlo directamente, pues no, porque hay una serie de transformaciones que hace el cuerpo. Ya vamos a ver cómo actúa. Aquí tenemos a nuestras enzimas. A veces es un poquito aburrido como memorizárnoslas todas, ¿vale? Pero pues no son tan... Sergio tiene una pregunta, ¿sí, Sergio? Profe, una pregunta. En cuanto hablamos de los niveles de azúcares simples, ¿es que el cuerpo tiene la alta afinidad de detectarlos? ¿Me recuerdas, por favor? Los azúcares simples pues son los que podrían actuar como indicadores en la detección de los mismos, ¿sí? Obviamente el cuerpo está diseñado para detectarlos, pero cuando nosotros los consumimos en forma diluida, o sea, cuando consumimos el jugo, la limonada, estamos saltándonos, eh, estamos saltándonos el proceso natural de, de asimilación y de producción. Pero me explico un poquito acá. Me explico un poquito acá. Me indican si de pronto se pone maluco el audio. ¿Qué pasa? Que usualmente, no solamente para los azúcares, sino para otros elementos que vamos a ver más adelante, aquí tenemos el aparato digestivo, la zona de asimilación, ¿sí? Enterocitos y todo el aparato de absorción que se encarga de tomar y de absorber, ¿no? Y aquí está pues toda la vascularización. Aquí está toda la parte vascular que se encarga de movilizar
lípidos, azúcares y todo esto, ¿vale? Cuando yo consumo, por ejemplo, carbohidratos en forma de almidón o que también se llaman carbohidratos complejos, ocurre una cosa interesante, que esos carbohidratos a nivel de enterocitos, es decir, claro, es un poquito más, o pongámoslo acá mejor que se ve mucho más bonito. Esto es lo que está ocurriendo. Entonces, yo consumo, por ejemplo, almidones, estos. Tengo estas fracciones que son consecuencia de las enzimas que ya vamos a conocer más adelante. Y luego se moviliza al enterocito. Para casi muchos de los intermediarios energéticos va a haber una corriente de sodio que cotransporta el azúcar, el aminoácido hacia el enterocito y a partir de ahí pasa al torrente sanguíneo, ¿vale? ¿Qué es lo que llama la atención aquí? Que este proceso de asimilación y de intervención de las enzimas para poder llevar los azúcares simples al enterocito y luego del enterocito a la sangre, toma un tiempo, ¿sí? De la sangre, pues la sangre lo que hace es detectar los niveles, ¿sí? Si hay mucho o si hay pocos niveles de azúcares, dependiendo de lo que yo consumí en mi dieta, y genera una respuesta que usualmente se explica a nivel de la insulina postprandial, ¿cierto? Entonces, conforme se va generando la actividad de las enzimas y se van produciendo esos azúcares que van pasando pues, recurrentemente a la sangre, la insulina que se va liberando es un reflejo de la velocidad de acción de las enzimas. No sé si me estoy haciendo entender. Por el Profe, contrario, sí señor. es que creo que está como retrasado, profe, porque hasta hace poquito apareció lo de la insulina y los Se demás. demora, bueno, se demora un poquito en aparecer. Es que va a caer un aguacero en el berraco, perdón por la palabra, pero está tronando y de pronto es que hay problema en la conectividad. Bueno, listo, entonces, pero bueno, igual lo que estoy contando está acorde con lo que ustedes tienen como su idea general. Cuando consumimos azúcares diluidos en un jugo, en una gaseosa o inclusive en una limonada, porque me dicen, una limonada que eso no pasa nada, realmente es influencia, porque tú estás sumando la que está disuelta en la limonada, en la gaseosa, más la que está en el almidón que se está consumiendo. Entonces, eso tiene un efecto potenciador y sobre todo es fuertísimo para la reacción con la insulina, ¿sí? Porque son efectos que se están sumando. El azúcar que está libre, diluida, en mi limonada, en mi jugo, en mi gaseosa, y la que subsecuentemente se va produciendo. Entonces, por eso no es tan recomendable, de hecho en algunas culturas, pues la mayoría de la comida la terminan asimilando o la complementan consumiendo agua. Aquí nosotros no tenemos nosotros no tenemos esa forma, porque es como algo cultural, ¿no? Igual uno se puede enseñar, pero no es común que ustedes les sirvan un almuerzo en un restaurante y le pongan un vaso de agua. No es lo más común, pero sí es lo más recomendable, porque si solamente consumimos agua, esta parte no impactaría la respuesta a insulina, que es la que después naturalmente debería estarse activando conforme se va dando la asimilación de los almidones. Y eso es una recomendación importante que yo les quiero, bueno, que quiero que no olviden
sobre todo en momentos de la alimentación que son como tan marcados, sobre todo en el almuerzo. El almuerzo es un momento de la alimentación, sobre todo a nivel cultural, porque uno no le pueden faltar, sobre todo ahorita que nuestro país está viviendo un momento de mucha crisis, estamos en una situación muy difícil. Entonces, usualmente las personas a donde más se están dirigiendo es a, por lo menos a tener el almuerzo, ¿sí? No desayunan, o a veces muy difícilmente comen, y lo que por lo menos deben tener marcado es el almuerzo. Entonces se vuelve como una comida central, en donde estamos llevando una gran cantidad de carga de azúcar, ¿sí? Del arroz, de la papa, del plátano, del almidón, todo estamos sobrecargándolo ahí, sobre la carga valga la redundancia, sobre azúcar, ¿sí? Y yo no siento que eso sea malo, sino que es una connotación, es una consecuencia de lo que está pasando actualmente, y que también traemos como cultura nosotros hacer ese tipo de, de momento en la alimentación, que es nuestro almuerzo, y que siempre he estado ahí, siempre acompañamos el arroz y esto con el azúcar, y que pues de alguna manera eso pueda tener consecuencias, pero lo que les decía inicialmente, pues faltaría un poco más de estudios para determinar. ¿Listo? Entonces, eso era más o menos que quería complementarle a Sergio, espero que haya quedado un poco claro. De aquí lo importante es el tema de las enzimas que influencian sobre todo la ruptura, si va a romper a nivel lineal o si va a romper a nivel, con mucho gusto Sergio, o si va a romper a nivel de la ramificación. Cuando se rompe a nivel lineal, generalmente se generan o monosacáridos, ¿sí? Entonces, hay enzimas importantes, como por ejemplo la 1,4-glucoamilasa, también se llama glucosidasa, esta alfa-glucosidasa también le llaman maltasa. Aquí tenemos, estos dos son muy importantes, la glucosidasa, la 1,4 y la glucosidasa maltasa. Son importantes porque generan sobre todo subproductos de azúcares simples, glucosa. La 1,6 ataca la ramificación. Dependiendo del tipo de ramificación que esté en el almidón, se puede generar un azúcar simple. Esos azúcares simples tienen una incidencia, lo vuelvo a decir, sobre el pico de insulina postprandial, pero ir desbaratando linealmente, no lo olviden, pues no va a traer como consecuencia un pico tan pronunciado de insulina, porque los niveles de esa insulina, perdón, los niveles de esa glucosa que van a ir llegando en sangre son el reflejo de la velocidad de ruptura de los almidones, ¿vale? Adicionalmente, si complementamos la dieta con fibras o con determinados tipos de alimentos en donde sobre el nivel de azúcares libres, sobre todo en tema de frutas, no es tan marcado, ahí no veremos un reflejo tan importante a nivel de lo que es la insulina. Sergio tiene una pregunta. Profe, qué pena. En No, con cuanto gusto. a la rotura lineal de la que hablábamos, que es dada por la glucoamilasa y la maltasa, ellos son los que tienen influencia sobre la glicemia postprandial, ¿o cómo es, profe? Es que no entiendo. Sí, claro, sí. Claro, Sergio, sí, tiene toda la razón. O sea, conforme se van produciendo estos azúcares simples, recuerden que estos azúcares simples en concentración son los que se pueden detectar a nivel pancreático, porque el páncreas no va a detectar o no va a responder sobre cadenas de almidones, ni va a responder usualmente sobre dextrinas o sobre maltriosas, ¿sí? No están como diseñados esos receptores para detectarlo de esa forma. Entonces, para que nos quede, sí, yo le entiendo que de pronto no estoy diciendo lo más claro posible, la detección a nivel pancreático y de las células que se encargan de determinar qué tanta glucosa hay en plasma, se da a nivel de la producción de azúcares simples. Recuerde que esos azúcares simples son producto de la ingesta o son producto de la biosíntesis en la gluconeogénesis. ¿Sí? Como vimos, por ejemplo,
que determinadas hormonas son capaces de elevarla o de subir esos azúcares que están en plasma. Entonces, como estamos hablando de digestión, las enzimas, sobre todo estas dos, su actividad, su alta actividad o su baja actividad, es una consecuencia de que se pueda liberar esa glucosa, esa insulina postprandial conforme se va desbaratando o se va rompiendo las cadenas ramificadas o cadenas lineales, ¿sí? Entonces, para llegar a una conclusión un poquito más acertada, sí o sí, si yo consumo carbohidratos, voy a tener una insulina postprandial. De que sea muy elevada o de que sea, ¿sí?, en un plato que no genere un pico muy pronunciado, eso va a estar determinado en la manera como yo estoy consumiendo esos azúcares, ¿vale? Entonces, ¿cómo va a ser un pico pronunciado? ¿Qué es lo que no se recomienda? ¿Cómo se genera un pico pronunciado de glucosa? Pico pronunciado. Se generaría inicialmente cuando consumimos o juntamos almidones con azúcares disueltos. Cuando hablo de azúcares disueltos estoy hablando de mi limonada, de la gaseosa, del jugo, ¿sí? Entonces, cuando yo mezclo esas dos cosas, pues voy a tener un pico pronunciado porque es la suma de la acción enzimática sobre el almidón, sobre el arroz, sobre la papa, inclusive que tenemos también amilasa en la saliva, ¿sí? Entonces, todo eso está generando una acción. Más el azúcar que está disuelto que directamente va a pasar, o sea, no va a tener ni siquiera una actividad enzimática de procesamiento, sino que pasa directamente al enterocito, vean. Este del jugo pasa directamente al enterocito. El de la gaseosa, el de la limonada, ese azúcar disuelto no hace este proceso enzimático, pasa directo. Es facilitado por transporte de sodio y pasa directamente a la sangre. Entonces, en un momento, en menos de 60, 2 minutos, en 2 minutos, 3 minutos, ya está siendo detectado a nivel pancreático y está generando una respuesta. Jairo me pregunta, ¿el pico pronunciado es provocado por la ruptura de enlaces lineales o de la ramificación? Pues ahí está, Jairo, muchas gracias por la pregunta, está muy interesante. Realmente, no hay tanta diferencia en cuanto a la ramificación o en cuanto a la parte lineal, ¿sí? Porque usualmente, y lo recomiendan muchos dietistas, es que el aporte que se da a nivel de almidones en cuanto al pico de insulina, en este caso, si por ejemplo no tenemos un acompañamiento en la dieta del jugo, de la gaseosa, de la limonada, va a ser un reflejo de la acción de las enzimas, ya sea lineales o ramificadas. Entonces, en este caso, lo que nos pregunta Jairo, de una manera muy interesante, no habría tanta diferencia, Jairo. Sin embargo, si quisiéramos tener una conclusión sobre la diferenciación, y si quisiéramos compararla, la 1,4, es decir, la lineal, la 1,4 lineal, haría un aporte más significativo. Un aporte más significativo. ¿Por qué? Porque linealmente se está generando ruptura sobre la cadena y se están generando constantemente azúcares sencillos. La limitante es cuando llega la ramificación, ¿sí? Entonces, cuando llega la ramificación, usualmente algunas ramificaciones, dependiendo del tipo de almidón, porque no todos los almidones son iguales, recuerden que los almidones son de dos tipos, ¿sí? Amilosa y amilopectina. Entonces, dependiendo del tipo de almidón que esté más concentrado o menos concentrado en un tipo de alimento, pues allí tendría cierta diferenciación. Pero para contestar un poquito la pregunta que nos hace Jairo, si el 1,4, la condición de linealidad generaría mayor cantidad de almidones, ¿sí? Y eso pues haría en parte cierta diferencia. Pero realmente de lo que se ha estudiado a nivel dietario, la principal advertencia es el azúcar que está disuelto, ¿sí? Porque va directamente a la detección pancreática y genera la respuesta, ¿vale?
recomendación, pues bajar los alimentos, tomar los alimentos o hacer el proceso digestivo con agua, pero como lo digo, o sea, no es, nosotros siempre tenemos como ese tema ahí cultural de que tiene que ser un jugo o algo dulce que acompañe nuestro almuerzo, y es a veces difícil como habituarnos a cenar o almorzar o a desayunar solamente con un vaso de agua acompañando los alimentos, eso sí, es cultural. Sergio tiene una pregunta. Yo tengo una pregunta en cuanto, cuando hablábamos del pico pronunciado que se da por la combinación de los almidones más los azúcares disueltos, ¿eso no podría responder como un fenómeno de saturación de las enzimas? Muy buena pregunta. Realmente las enzimas son muy eficientes en asimilar los carbohidratos, sobre todo los almidones. Les toma un poco de tiempo, sobre todo porque nosotros, o sea, cuando generamos el bolo, cuando tenemos un bolo en el aparato digestivo, ese bolo no va a tener acceso, es lo que se llama superficie accesible al solvente. Lo explico acá porque también lo vamos a ver para tema de lípidos. Entonces, miren, pónganle cuidado. Aquí se me va, acá está. Que eso es otra cosa interesante que hay que tener en cuenta. Gracias a Sergio por la pregunta. Entonces, mire, cuando los alimentos están en el bolo, cuando se están movilizando, sí, aquí tenemos nuestros enterocitos. Sí, como ustedes lo saben a nivel de anatomía funcional, esa forma de los enterocitos pues está aumentando la superficie de absorción, ¿cierto? Y aquí tenemos nuestro bolo. Entonces, para hacerlo muy sencillo, esto debe tener una superficie accesible, es decir, una superficie en la cual se va a ir descomponiendo y puede ser absorbido, es decir, puede pasar al enterocito. Obviamente que cuando llega la parte de absorción, pues no va a estar, eh, digamos, no va a estar en esta forma sólida ni nada por el estilo. Lo que trato de ejemplificar acá es que para poder acceder al contenido, en este caso, a las cadenas de azúcares, pues existe una limitante, ya sea tanto estructural del contenido alimenticio, donde no todas las enzimas van a poder acceder al mismo tiempo, y adicionalmente de que las enzimas actúan de manera de acción, ya sea lineal o ramificada. Yo aquí tengo mi enzima, Sergio, y ella va sacando de uno en uno. Entonces salió uno, y va haciendo la acción y luego ese azúcar pasa y luego de ahí a la sangre. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la limitante? Pues la forma como está conformado el azúcar y la forma de acción de la enzima. Por eso yo les decía que esto tomaba tiempo. ¿Sí? Toma tiempo darle asimilación al azúcar, por tanto la enzima debe tener una velocidad de su funcionamiento para para ir rompiendo y para ir produciendo nuestros azúcares simples. Pueden haber diferencias en cuanto a la velocidad, porque hay personas que puedan tener enzimas que sean más eficientes que otras, ¿sí? Ahí habrá que revisar literatura a ver en cuanto a qué enzimas y qué isoformas de enzimas puedan ser un poco más eficientes y que eso pueda traducirse en una condición paraclínica o digamos en una condición eh, alterna a los niveles normales de azúcar. Eso habría que revisar la literatura. Es posible, ¿no? Literatura.
que nos dé cuenta sobre si hay diferencias enzimáticas sobre los niveles de azúcar que pasan a sangre por consumo de almidones. Esa es una pregunta bien interesante, ¿vale? Lo que nos dice Sergio, pues es plausible, es posible, ¿sí? Lo que nos está contando ahí, pueden haber restricciones a nivel de la enzima, como también las velocidades pueden disminuir, ¿sí? Si una persona tiene alteraciones en las enzimas que se encargan de producir o de asimilar los azúcares, entonces ahora los niveles de azúcar en sangre tenderían a disminuir, ¿cierto? Y eso pues llevaría a unas condiciones sistémicas y orgánicas particulares, pero es plausible, en serio, lo que nos está contando. ¿Listo? Está bien, es bien interesante. Bueno. Muchas gracias por las preguntas, están bien chévere esta parte. Bueno, entonces, de aquí, lo que les digo, por lo menos recordar lo que son las enzimas, las glicosidasas, dónde actúan, y que, como les decía, esto genera la hidrólisis de estos almidones, y esos oligosacáridos, perdón, pasan a los enterocitos, y luego dentro de los mismos pues se da la formación de azúcares simples que subsecuentemente pues pueden ser metabolizados. Nosotros tenemos, digamos, como eje central del metabolismo de carbohidratos nuestra famosa glicólisis. Pues eso les puede servir para que a futuro puedan, bueno, primero lo que deben saber es que no existe una sola enzima, ¿sí? Hay varias enzimas que se encargan de hacer la asimilación de azúcares, ¿vale? Sí, ahí Jairo, en la luz, ¿sí? Aquí nos está mostrando, en el lumen, en la superficie luminal, cuáles están, y luego pasan al enterocito, ¿vale? Aquí nos están mostrando digamos como la localización. Entonces tenemos que en el lumen tenemos la lactosa, a los almidones y a la sacarosa, y en la superficie luminal, ¿sí? Es decir, en toda en esa superficie que yo les estaba mostrando ahorita, aumentada en la superficie luminal, se encuentran estas enzimas ahí ancladas. Entonces ellas se encargan de hacer la acción enzimática, y luego de esta superficie luminal pasan al enterocito. ¿Listo? Esa es como la ubicación, Jairo. Y lo que me pregunta Sergio, pues identificar, conocer que existen diferentes enzimas, lo más probable es que se les olviden las enzimas, la trealasa, la glucosidasa, la beta, la oligo 1,6, esos nombres se olvidan. Lo importante que ustedes deben conocer como médicos es que existen diferentes enzimas y que en determinados contextos patológicos algunas de ellas pueden mutar. Pueden haber isoformas que incrementen o que disminuyan la capacidad de asimilación de carbohidratos, y que en eso hay pues impacto en el paciente, sobre todo si son niños, ¿sí? Entonces, eso es importante que ustedes sepan, que muy posiblemente un niño que no crezca bien, que no tenga o que tenga presente hipoglicemias, o por lo contrario, alteraciones en el metabolismo de carbohidratos, que es muy raro, usualmente eso no es muy común, pero puede darse. Una opción a revisar es alteraciones en cuanto a las enzimas de asimilación de carbohidratos. Como les digo, es muy raro que ocurra, porque como el metabolismo de carbohidratos es pero tan fundamental en el cuerpo humano y evolutivamente tan importante, entonces es a nivel evolutivo bien inusual que se vayan a presentar mutaciones en esas enzimas, es decir, que son muy conservadas, no tienden a mutar o a cambiar debido a su altísima importancia, pero puede suceder en una proporción muy pequeña, y eso pues sí o sí va a traer connotaciones a nivel del metabolismo de carbohidratos y de los niveles de azúcar en un paciente, y eso muy rápidamente se puede detectar porque va a traer consecuencias inmediatas en la salud de la persona, ¿vale?
Listo. Los productos terminales los vamos a denominar de glucosa, de galactosa y de fructosa. ¿Qué significa la D? Recuerden que en primer semestre vimos un concepto que es el concepto de los enantiómeros. Enantiómeros. ¿Sí? Que era como el reflejo o la visión en el espejo de una sustancia química. Es decir, que las moléculas orgánicas, sobre todo los azúcares y los aminoácidos, pueden estar, porque ya sí, yo sé que así no les voy a dejar nada claro. Aquí se me hizo el tablerito. Por acá está. Sí, Sergio, cuéntame, yo alisto esto acá. Profe, una preguntita. En este módulo vamos a, bueno, en cuanto a la digestión de carbohidratos, vamos a tratar sobre, digamos, de la sacarosa que resulta dos monosacáridos, o sea, como los productos finales a partir de un disacárido. Sí, claro, aquí, de hecho aquí lo estábamos viendo en la presentación, bueno, ahorita lo voy a mostrar. Sí, ahorita vamos a ver esa parte, porque inclusive hay algunos carbohidratos que tienen... Ah, qué pena que se está entrecortando. Es que ya empezó a llover por acá, yo creo que debe ser eso. Pero ya casi vamos a terminar. Entonces, venga, les cuento lo que es de por qué tenemos... Vamos a ponerlo aquí en esto. O por qué consumimos solamente de glucosa o azúcar de tipo D. ¿De dónde surge esto? De los famosos enantiómeros. Quiere decir que yo aquí tengo una molécula, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tengo el carbono y esta molécula, acá a este lado tiene un nitrógeno a la izquierda y tiene otra molécula aquí a la derecha, ¿sí? Entonces, esa es una manera de verlo, ¿ok? Pero la molécula también puede ser así. ¿Sí ven? Es como el reflejo en el espejo de esta molécula. Entonces, esos son los famosos enantiómeros. Entonces, esta sería la molécula D, como se llame, y esa sería la molécula L, como se llame. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que como el metabolismo de nosotros y el procesamiento de las moléculas depende de nuestras enzimas, entonces aquí voy a pintar una enzima que se encarga de metabolizarla, esas enzimas en el procesamiento y la asimilación, pues se han adaptado usualmente a una forma y a una estructura particular de una molécula. Entonces, digamos, esta enzima reconoce a esta porque tiene nitrógeno acá, y ese nitrógeno entonces hace una interacción con un aminoácido de la enzima, ¿vale? Mientras que esta de acá, ¿sí? Cuando esta misma enzima viene a hacer lo mismo, viene aquí a abrazarla para hacer el metabolismo o la asimilación del compuesto, esta enzima está esperando que aquí exista un nitrógeno para reconocerlo y para hacer la asimilación, pero no está. ¿Ven? Entonces, esto hace que algunas formas, ya sea L o D, no sean metabolizables, es decir, aquí no hay metabolismo o no hay uso. Y todo reside en la capacidad enzimática para hacer el proceso. Entonces, como aquí no se puede reconocer, esto no funciona. Y esos aminoácidos, azúcares o lo que sea, no se pueden metabolizar o usualmente lo hacen a una velocidad diferente. Para el tema de los azúcares, nunca lo olviden, las formas metabolizables o utilizables son las formas D. ¿Vale? Por acá grandes. Azúcares, las formas, bueno, usualmente las formas asimilables
son las formas de. ¿Sí? Entonces, de glucosa, de galactosa, de fructosa, y son las que usualmente nosotros consumimos y que son asimilables. ¿Qué pasa si yo consumo una L-glucosa? ¿Qué pasa? No lo reconoce. Y No no la hay reconoce, o sea, no puedo obtener energía a partir de esa glucosa, ¿cierto? Entonces, no me sirve de nada. ¿Tendría efectos? Posiblemente, si consumo mucho de esa L-glucosa, sí, porque tendría un impacto de pronto digestivo, me daría diarrea, pero no lo podría, o sea, no podría asimilarla. De hecho, creo que no hay receptores para reconocerla y para ponerla dentro de nuestro cuerpo a utilizarla, no tendría sentido. Para los aminoácidos, también para que de una vez aprovechemos, para los aminoácidos, las formas de los aminoácidos, porque pasa lo mismo con ellos, son las formas L. ¿Listo? No se olvide. L aminoácidos. ¿Cómo, profe? Para aminoácidos son las formas L. Y para los azúcares son las formas D. Que son las formas asimilables. Es decir, que azúcares, el enantiómero derecho, por eso significa la D, y en los aminoácidos, el enantiómero izquierdo, es decir, el L. Por eso ustedes siempre ven L-glicina, L-glutamina, ¿sí? Sino que a veces en la literatura no le ponen nada de eso porque se hace ya obvio de que determinado tipo de aminoácido de azúcar solamente existe una sola forma que es la asimilable, ¿vale? Pero entonces es bueno que no lo vayan bueno, que lo tengan presente y no lo vayan a confundir, ¿vale? Bueno, Profe, tú dijiste que la forma L significaba ¿qué? es la forma izquierda. L significa izquierdo, o la forma levógira también significa Y la levógira, de... y la D significa dextrógira. Ah, ok. Dextrógira también una manera de recordarlo es derecho, derecho y aquí izquierdo o left de inglés. Como para recordarlo. ¿Ok? Listo. Entonces ahí es importante tener en cuenta esa parte como muy química, pero a veces es importante tenerlo en cuenta. Bueno, de lo que nos preguntaba Sergio, una pregunta bien, bien chévere. Y era que qué pasaba, por ejemplo, con la producción de azúcares simples. Entonces, cuando nosotros consumimos sacarosa, no a nivel de almidones, sino que a nivel de azúcares simples, por ejemplo, la sucrosa, que en este caso la sucrosa es la misma sacarosa. La sucrosa está formada por glucosa y fructosa. Glucosa y fructosa. ¿Ok? Y la enzima que se encarga de asimilarla se llama sucrasa o sacarasa. Es la misma enzima. Hay una cosa particular que inclusive bueno, les cuento un poquito la historia. Y es el hecho de que acá me pregunta Jairo si son los mismos, no, isómeros, bueno, lo que pasa es que los enantiómeros son un tipo de isómeros, ¿sí? Digamos, decir isómeros es como la palabra genérica, ¿sí? Es una forma, los isómeros, porque hay diferentes tipos de isómeros, hay isómeros estructurales, hay isómeros eh, por composición, es decir, que tienen los mismos átomos, pero no tienen la misma estructura, ¿vale? Entonces los enantiómeros son un tipo de isómeros estructurales, ¿vale, Jairo? Para que le quede un poquito más clara en la pregunta. Voy a ponérselo ahí en texto. Los isómeros son los enantiómeros. Enantiómeros son un tipo de isómeros estructurales. Listo. Bueno, para conocer lo que nos preguntaba
Sergio, ¿qué pasa entonces con azúcares disacáridos como la sucrosa? Ese es el azúcar de mesa, la sucrosa. Entonces, la asimilación se da por la enzima sucrasa y como es un disacárido tiene glucosa y fructosa, y de aquí yo les iba a contar una historia, que es la historia de la fructosa. ¿Qué pasa con la fructosa? Mire que la fructosa es una cosa interesante y es que ella directamente no influencia la fructosa. Fructosa no influencia de forma marcada la respuesta a la insulina. Sí, la respuesta de la insulina está muy marcada es a la glucosa, ¿vale? Entonces, ¿qué hicieron en un momento? Que eso ya después lo prohibieron, era en los productos azucarados, ¿sí? Reemplazar, o sea, endulzar no tanto con glucosa, sino endulzar con fructosa, ¿sí? Entonces se endulzaba con fructosa. Entonces decía, listo, solucionamos el problema porque ya no tenemos glucosa, tenemos es mucha fructosa, y esa fructosa pues ya no va a generar un incremento en la insulina, listo, salvamos el mundo. Craso error porque la fructosa, independiente de que no suba la insulina, es un alto estimulador de la lipogénesis. ¿Sí? Entonces, no sube la insulina directamente, pero estás estimulando la producción de un gran tejido lipogénico, y eso empezó a tener sobre todo a nivel de Estados Unidos, que se compra mucho y se consume mucho, aunque aquí se ha empezado también a incrementar el consumo de esta sustancia que se le echa sirope. Yo sé que lo conocen porque ya te lo venden en todos los supermercados. Sí, que es esto que se le echa a los waffles, a los hotcakes y todo esto, que es como un suero muy dulce, ¿sí? Y acá ya lo estamos empezando a consumir mucho, sobre todo a nivel de los desayunos, y es algo que no es costoso, y es muy rico, y es muy energético, pero como allá pues, se consumía con muchísima cantidad. ¿Qué pasa? Ah, muy buena pregunta. Entonces, termino esta parte de lo del sirope. Entonces, y, claro, ponían el sirope alto en fructosa y pensaban que solucionaron el problema, pero al final terminaron favoreciendo un problema mucho mayor, y creo que ya volvieron a dejar el sirope natural. El sirope natural viene de miel de maple, o arce, que es un árbol canadiense. Es una de las principales exportaciones de Canadá. Bueno. José me pregunta cómo será la asimilación metabólica de la stevia. La stevia es una molécula en la cual todo desemboca hacia el metabolismo de los glúcidos, ¿sí? Entonces, así que ahorita no me da el tiempo, pero en la próxima se les muestro cómo es esta asimilación, pero todo desemboca a nivel de la glicólisis. Entonces, por ejemplo, la glicólisis no solamente es para el azúcar, la galactosa, la fructosa, la celobiosa, todos esos azúcares terminan desencadenando, voy a mostrarles una diapositiva bien interesante, desencadenando en la ruta glicolítica y formando intermediarios asimilables dentro de la ruta, ¿vale? Por eso se los voy a mostrar en la próxima clase, porque es una parte interesante de que ustedes deben conocerlo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dejar hasta acá, muchachos, qué pena que corte así, pero tengo la reunión. Continuamos la próxima clase y les agradezco mucho por su comprensión. Nos vemos entonces ahorita más rato les envío las instrucciones para lo del Padlet, para que lo puedan desarrollar durante la semana. Lo pueden hacer Profe, en grupos de 3 para que lo trabajen mucho mejor. Gracias, que estén muy bien. Profe, una Cuídense pregunta. mucho, muchachos. Gracias, profe. Sí, dime, Ángel. El trabajo Gracias, profe. No, Hasta hasta la luego. semana, yo creo que hasta el viernes. Y si se Gracias, ve muy atosido,